En ABC Rural tenemos el privilegio de contar con gente que sabe mucho de alimentación. Es el ingeniero forestal Jorge Mesa Roballo, que es el representante de la FAO en Paraguay. Jorge, bienvenido a ABC Rural y a esto que es tan importante que nos preocupa, la seguridad alimentaria. Estimado Pedro, muchas gracias por la invitación y efectivamente nuestra organización es una organización que está focalizada básicamente, cuyo mandato dado por los países miembros es combatir el hambre. Y en este momento el paradigma va mucho más allá de combatir el hambre, es alcanzar una situación de seguridad alimentaria, es decir, que no tengamos personas en situación de hambre. Eso es fundamental, de tener que cambiar un poco el concepto. O sea, porque la FAO antes generalizaba, ahora ya hay un foco fundamental que, bueno, vamos a ver si podemos terminar con el hambre. Sí, hay dos temas aquí, que en principio la FAO fue una organización fundada después de la Segunda Guerra Mundial buscando proveer los alimentos básicos para centenas de miles y millones de personas que estaban en situación de desnutrición y con falta de alimentos. Entonces el objetivo inicial era producir más alimentos, alimentar a esa gente. Hoy día vemos que en el mundo hay alimentos suficientes, pero no hay acceso a los alimentos. Entonces no solamente es necesario trabajar del lado de la producción y la productividad, sino también del acceso a los alimentos, y eso implica seguridad alimentaria. Claro, por eso ha cambiado un poco la dirección. Antes se enfocaba a fomentar la producción. Hoy en día está cómo se puede llegar a esa producción. Exactamente, es cómo la población tiene acceso, ¿no? Porque no es solamente suficiente el crecimiento económico, no solamente es suficiente la producción de alimentos, sino el acceso de la población a los alimentos. Eso es lo que ha cambiado. Y también en nuestra región, en América Latina, que es una región exportadora de alimentos, no solamente es suficiente reducir el número de personas que están pasando hambre, como lo dice el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 1, sino alcanzar una eliminación del hambre en los países de la región. Hambre cero, seguridad alimentaria para toda la población. Claro, porque en América Latina sobre todo, existen las posibilidades de producir. Lamentablemente tenemos muchas limitaciones para que ese alimento llegue a toda la población. Y ese es el inchíngulo que posiblemente la FAO tenga que sacar adelante. Exactamente. Y mira que en América Latina y el Caribe es la región a nivel global que mayor esfuerzo ha hecho en la reducción del número de personas que están pasando hambre. A nivel global es alrededor del 12,5% la prevalencia de hambre, y aquí en América Latina y el Caribe es 8,3%. Pero ese 8,3% nos esconde mucha asimetría entre los países. Tenemos países que han hecho muy buenos esfuerzos, por ejemplo, México, Cuba, incluso Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, donde la prevalencia del hambre es menor al 5%. Pero lamentablemente tenemos en la región otros países que están en una situación no buena, como Haití, que es alrededor del 45-50% de la población en situación de inseguridad alimentaria. Tenemos Guatemala también con alrededor del 30%, y lamentablemente ahí aparece Paraguay con alrededor del 25%. 1 de cada 4 paraguayos está en una situación de inseguridad alimentaria. Y el hecho de estar en inseguridad alimentaria les puede derivar a una situación de, lógicamente, desnutrición, ¿no? No están en una seguridad alimentaria y nutrición. Y eso es paradójico porque es un país exportador de alimentos. Es un país que no tiene limitaciones para la producción. Entonces, ahí es donde interviene el mandato renovado de nuestra organización, que sí, es importante producir, mejorar la productividad, pero también es importante garantizar el acceso a los alimentos para combatir el hambre. Y el tema es cómo hacerle llegar a esta gente. Y otro de los temas que he visto que también la FAO ha trabajado mucho es en cómo utilizar los alimentos para un mejor rendimiento nutricional. Porque están los alimentos, pero no los saben utilizar. Sí, este año, ahora 2013, hoy día justamente, la FAO ha lanzado su estudio, su análisis de la situación de la alimentación y la agricultura a nivel global. Y ahí justamente se trata el tema de los sistemas alimentarios y la importancia de los sistemas alimentarios para conseguir una mejor nutrición en la población. Porque no solamente es suficiente producir más, no solamente es suficiente que haya acceso a los alimentos, sino para tener seguridad alimentaria tiene que ser muy bien utilizados esos alimentos de manera equilibrada. Es decir,
que a través de los alimentos lleguen los suficientes macronutrientes y micronutrientes de manera que las personas que se están alimentando, que han tenido acceso a los alimentos, lo hagan de manera bien adecuada. En este año este estudio hace referencia a los sistemas alimentarios y su relación e importancia para la nutrición. Una de las cosas que me pone contento, porque he trabajado mucho, es con la yuca o la mandioca. Y ahora este año la OEA le está dando, la FAO en este caso, le está dando mucha importancia a la producción de mandioca, que Paraguay es uno de los países que está favorecido. Digamos, por unidad de producción, Paraguay es uno de los países de mejor producción en el mundo. Sí, exactamente. Paraguay, los resultados en la producción de la mandioca son bastante interesantes e importantes. Ahora la FAO lo que está verificando en la mandioca es que frente a los costos altos de los cereales hay que buscar alternativas. Y la mandioca es una alternativa muy interesante por la posibilidad de tener incluso harina de mandioca para poder tener los carbohidratos que son necesarios y esenciales, y a precios mucho más baratos. Claro, imagínense que en cualquier panificado, utilizando el 17% de harina de mandioca, no hay alteraciones organolépticas dentro del producto. O sea, si ponemos la harina de trigo comparada con la harina de mandioca, los costos son muy diferentes, y lo cual no se darían cuenta que están utilizando harina de mandioca. Lamentablemente no tenemos la industria todavía. En la mandioca ha habido una industria almidonera, pero no una industria de harinas y de más derivados de la mandioca que hay, porque inclusive hasta la hoja de la mandioca, la gente dice, la mandioca, la raíz no tiene proteína, pero sí la hoja, que tiene 23% de proteína, y el maíz tiene apenas 8% de proteína, así que si utilizamos conjuntamente podemos tener mucho más de beneficio. Y me pone muy contento de que la FAO esté en esto y que le haya dado énfasis a este cultivo. Sí, recién sacamos una guía práctica para la producción de mandioca en el cual buscamos introducir ciertas buenas prácticas para mejorar sustancialmente la productividad. Claro. Y eso se ha logrado ya en algunos países donde la producción de la mandioca es esencial. Sí, el límite antes era 14.000 kilos por hectárea, hoy estamos arriba de 20.000 kilos por hectárea. Claro, yo hice experiencia con 25.000 kilos con un poquito de riego, 30.000 kilos. O sea, y por otro lado, si es que pudiera cambiar las características organolépticas, son para mejor. Claro. Porque ese es un producto sabroso, rico, adecuado. Entonces yo creo que va a poderse introducir fácilmente en la cultura alimentaria de mucha gente. Y ahí nos regresamos al tema del lanzamiento de este estado de la situación de la alimentación y la agricultura de la FAO, en el cual se hace referencia a los sistemas alimentarios, y justamente se hace referencia a que un consumidor muy bien educado e informado puede generar cambios sustanciales en toda la cadena de producción y comercialización. Es decir, nosotros debemos poner el foco en tener consumidores informados, con conocimientos básicos de nutrición, de tal manera que ellos generen ciertas preferencias sanas en la alimentación, y por lo tanto toda la cadena de producción se va a orientar y va a tener cambios positivos para atender esa población mejor educada desde una perspectiva nutricional. Esa es el enfoque sobre la base de trabajar en los sistemas alimentarios completos. Un sistema alimentario, de acuerdo a la perspectiva de la FAO, está involucrado por todos nosotros, está involucrado por las personas que están produciendo los alimentos, está involucrado por las personas que están proveyendo de los insumos básicos para la producción, las personas que están investigando para mejorar la productividad, los inversionistas, también tiene que ver con los comerciantes, los transportistas, tiene que ver con los que hacen la transformación primaria, la transformación secundaria de los alimentos, también aquellos que tienen las grandes plazas de comercialización y los que venden al minoreo, y el consumidor. Claro. Es decir, el sistema alimentario está concebido para que la perspectiva sobre mejorar la alimentación esté en toda la cadena, en todo el proceso. El consumidor, el comerciante, la industria, el transportista y el productor. Todos estamos involucrados, y si queremos mejorar la alimentación en un país, tenemos que pensar en que es un sistema en el cual tenemos que interactuar en diferentes momentos y elementos. Yo digo siempre que la educación es la base del desarrollo de las comunidades, pero si no los alimentamos, no hay nada que hacer. Es que, mire, los conceptos sobre
alfabetismo y analfabetismo han cambiado sustancialmente. Antes, analfabeto era aquella persona que no sabía escribir y leer, ¿no? Entonces, una vez que sabe escribir y leer, dejó de ser analfabeto y es alfabeto. Pero a los estándares mundiales, nosotros necesitamos una persona para decir que es alfabetizada, que además sepa informática y que sepa otro idioma como el inglés, ¿no? Y en el tema de la nutrición, una persona que ha dejado de ser analfabeta es una persona que sabe los elementos básicos de la nutrición, cómo alimentarse mejor. Es un estándar ya dentro de lo que es alfabetismo y analfabetismo. Y lo interesante de lo que la FAO promueve es que mucho del enfoque de mejorar la nutrición debemos ponerlo también sobre las mujeres, o más que nada sobre las mujeres, porque son las mujeres en sí, dentro de nuestro sistema cultural, de nuestra sociedad, las que se encargan de la alimentación. Otro tema importante que también propone la FAO a través de este estudio, de este análisis que estamos haciendo, es trabajar sobre la base de la alimentación en los primeros 1000 días del recién nacido. Es algo interesante pensar de que la pobreza, uno de los medios principales con el cual se transmite la pobreza en nuestra sociedad actualmente está en la mala alimentación. Claro. Una madre subnutrida porque no tiene acceso a los alimentos va a tener un hijo que está subnutrido y ese no podrá en los primeros días tener una atención adecuada. Entonces estamos transfiriendo a través de la mala alimentación la pobreza. Estamos condenando al hijo que nace a una situación de pobreza a seguir siendo pobre. Porque si en los primeros 1000 días no ha desarrollado muy bien sus capacidades cognitivas a través de una buena alimentación, no lo va a volver a recuperar. Ese es el secreto. Si esos 7 años, si no está bien nutrido el niño, por más que le pongas maestra particular, no hay nada que hacerle. Exactamente. En ABC Rural hemos tenido el privilegio de contar con el representante de la FAO, el ingeniero forestal Jorge Mesa Roballo. Jorge, gracias por estar con nosotros y compartir esto que es tan importante de la seguridad alimentaria. Y gracias por que la FAO siga trabajando en esto porque es algo fundamental. Una institución a quien quiero mucho. Muchas gracias y sí, conocemos mucho de tu relación con nuestra organización. Te agradecemos mucho por los aportes y esperamos continuar trabajando estrechamente.